México ha producido muchas bandas de metal buenas y otras que de plano ni valen la pena mencionar, pero sin duda, Luzbel es una de las bandas de metal que es conocida hasta por los más expertos metaleros y poser en México, aunque tengan infinidad de críticas contra esta agrupación, es sin duda una banda de respeto. Esta es la reseña del póster de la banda Luzbel y de Arturo Wizard. Los inicios de Luzbel remontan desde 1983 con la llegada de Raúl Greñas de Inglaterra, en donde permaneció 3 años empapándose de la escena del heavy metal, además de audicionar para ingresar a bandas inglesas en donde aparentemente fue rechazado únicamente por ser mexicano, hasta que fue deportado por las autoridades de ese país. Raúl Greñas se encargó de reclutar a Guillermo Errejón como vocalista, Antonio Morante en el bajo, Hugo Tamés en la batería y secundándolo en la guitarra ingresó Fernando Landeros, con quien grabó el primer demo de una sola canción titulada Whisper of Death, pero esa fue la única participación de Guillermo Errejón, quien al poco tiempo abandonó la banda y fue sustituido por Jorge Cabrera, quien dio voz al segundo demo que contenía 7 canciones. La forma de interpretar sus temas le abrió las puertas a Luzbel para tocar en algunos bares del entonces Distrito Federal, en donde se le exigió interpretar cover de bandas ya famosas, lo que provocó los primeros conflictos con los integrantes, pues Raúl Greñas se aferró a tocar sus temas para darse a conocer, provocando conflictos con los demás integrantes, quienes preferían tener un ingreso económico con las tocadas en los bares que los contrataban y al final decidieron abandonar al líder. Fue en 1994 cuando ingresó una de las voces más conocidas del metal mexicano, pues Arturo Wizard fue reclutado junto a Sergio López como baterista e inmediatamente iniciaron las grabaciones del segundo demo, el cual fue presentado al sello Comrock, una subdivisión de Warner Music que estaba enfocada en apoyar al rock en español, logrando firmar un contrato y de esa manera preparar la que sería el primer disco oficial titulado Metal Caído del Cielo, el cual no tuvo mucho éxito en esa época debido a que la compañía disquera no invirtió en su publicidad, pero aún así decidieron continuar con el sello discográfico, pues era complicado que alguna otra compañía decidiera apostar en ellos. En 1986 el disco Pasaporte al Infierno fue lanzado, el cual es considerado como el disco más exitoso de la banda, el cual, como es sabido, cuenta con la canción homónima del disco, además de los temas Hijos del Metal y sin duda la canción que se convirtió en el sello de la banda, Por Piedad. Esta producción sirvió para que fuera catalogada como una banda satánica en México, pues aún se tenía el estigma del Festival Avándaro y la sociedad mexicana era influenciada por el gobierno y la iglesia. Los excesos de Arturo Wizard y su indisciplina lo llevaron a su expulsión en 1986, quien gracias al éxito del último disco decidió lanzarse como solista y posteriormente formó la banda Luzbel con V, la cual considero que tuvo más éxito que la banda original. Fue en 1994 cuando se reunieron exintegrantes de la banda con Raúl Greñas, incluido Arturo Wizard, con quienes grabaron el disco La Rebelión de los Desgraciados, ahora con el sello discográfico Sony Music, pero tiempo después, Raúl Greñas decidió desintegrar la banda en 1996. El éxito de Wizard ya había despegado y fue cuando formó la banda Luzbel con V, sin consentimiento de Raúl Greñas, lo que desencadenó una serie de demandas entre ambos, pero el cambio de la letra U por V fue fundamental para que un juez determinara que no existía plagio, pero hasta el año 2026 un tribunal favoreció a Raúl Greñas. Wizard se encargó de producir más discos con Luzbel con V que con la banda anterior, pues se produjeron los discos Evangelio Nocturno, Vivo y Desnudo, en donde resalta la canción Fiesta de mi Funeral, el cual, a pesar de ser grabado en vivo, fue grabado con un volumen excesivo, el cual vuelve loco a cualquier metalero que lo llegue a escuchar, pero por distorsiones por el volumen alto, por lo que tienes que bajarle varios decibeles para poder disfrutarlo, algo que está prohibido para cualquier metalero que disfruta la música a todo volumen. Y posteriormente sacó el disco Tiempo de la Bestia y la trilogía Historia Negra con los capítulos El Cielo, el Infierno y la Tierra. Wizard, a pesar de contar con un gran número de seguidores, no contó con los recursos económicos suficientes para atenderse de la diabetes, pues recuerdo haber visto un video de él cuando estaba hospitalizado en donde pidió ayuda económica a sus seguidores para poder atender su enfermedad, pero lamentablemente falleció el 25 de abril del año 2020. Esta es la fiesta de mi
Mientras tanto, Raúl Greñas decidió revivir a la original banda Luzbel a pesar de cambiar constantemente de vocalistas, pues en el año 2012 Mike de la Rosa se encargó de dar voz a la banda, pero en el año 2017 fue sustituido por Mike Less. En años posteriores, Raúl Greñas ha continuado dando presentaciones con Luzbel y junto con Mike Less siguen componiendo temas para nuevas producciones, aunque me atrevo a decir que Luzbel no llegó a ser el mismo tras la partida de Arturo Wizard.